Bienvenidos un día más a Libros que Inspiran, pues unos 45 minutos aproximadamente en donde vamos a ser inspirados a la lectura, y la lectura no de cualquier cosa, sino de unos libros estupendos que vienen de la mano del pastor Félix González, que está ahí al otro lado y a quien le doy la bienvenida. Y hoy tenemos de verdad alimento rico, quiero decir. No es pan, sino es el otro alimento espiritual que tanto necesitamos. Pero yo voy a dejar al pastor que lo diga y que, por supuesto, que nos salude. Muchas gracias. Pues como siempre, un placer estar aquí con vosotros cada jueves y con este programa Libros que Inspiran. Los cristianos fueron llamados la gente del libro. Y donde llegaba la Biblia, allí, pues a ese hogar donde llegaba la Biblia, ahí empezaba a formarse siempre una pequeña biblioteca. De tal manera que era muy normal, que es muy normal que en casa de los cristianos evangélicos o protestantes, pues se encuentren libros, pequeñas bibliotecas. Estaba la Biblia siempre, y estaba también el himnario, que era el otro apoyo de la tradición evangélica protestante. Y después, cuando comienzan, pues allá en el siglo XIX, incluso antes, ¿no?, los estudios bíblicos, y aquí los bautistas tuvieron mucho que ver en esto, ¿no? Pues confeccionaron las lecciones para la escuela dominical. Cada semana una lección, 52 lecciones al año. Eso constituía un buen librito, un librito de varios cientos de páginas. Cada año se renovaban esas lecciones o se ampliaban, y entonces pues se hacían lecciones se confeccionaban material para niños pequeños, para adolescentes, para jóvenes y también ya para adultos. Entonces había 4 o 5 versiones de un mismo material. Y esto pues contribuía a que, en fin, las familias fuesen acrecentando lentamente pues sus bibliotecas particulares. Y una cuestión muy bonita, ¿no? Donde llegaba la Biblia, llegaba la cultura. Esto es importante. Que decir, pues eso, lectura bíblica es decir también sinónimo de cultura, porque en el empeño de entender mejor las escrituras, pues se buscaban herramientas con ese fin, y esa herramienta, pues indudablemente, eran los libros cristianos, ¿no? Sí. Diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, libros de homilética que te enseñaban, pues, a exponer un pensamiento de manera ordenada, y libros de hermenéutica que te enseñaban a cómo interpretar. Y por eso nosotros, los cristianos, debemos ser, bueno, quizá hoy no cabría decir gente del libro o de los libros, pero sí lectores. Y digo esto de los libros porque se está leyendo mucho por Internet. Se baja mucho material por Internet, aunque también se corre el riesgo de encontrar ahí mucha cosa muy deficiente. Y entonces alimentarnos con sustancias de poca calidad, ¿no? De cualquier manera, pues debemos leer. Este pensador español, Miguel de Unamuno, decía de la lectura: y puestos a leer mucho. Vale, pues entonces nosotros leemos nuestra Biblia, tenemos también en casa nuestro himnario, nuestros himnarios si es necesario, aunque todo esto se ha superado ya, porque hoy no se confeccionan himnarios, apenas, porque la producción de canciones y himnos para el culto es tan grande que muy difícil, que sería imposible, ya no hay tiempo para eso. Entonces, con la proyección, las iglesias, pues tenemos suficiente material, ¿no? Pero sí, todos debiéramos de tener una biblioteca en casa donde, junto a nuestra Biblia, pudiéramos tener también algunos comentarios bíblicos o algunos libros que expusieran esos textos relevantes o más relevantes de las Escrituras, como el que tenemos hoy, por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Y también este comentario que estamos haciendo a los 10 mandamientos. La semana pasada habíamos expuesto el libro que tenemos aquí delante, ¿no? El Padre Nuestro.
Me parece que es una obra que se puede emplear con mucho beneficio para predicaciones, para estudios bíblicos o para, ¿y para enriquecimiento personal? El enriquecimiento personal. Sí, yo puedo decir que no lo he leído entero, pero sí que he leído una parte que me interesaba y he ojeado otros capítulos, y la verdad es que me encanta porque lo desglosa todo el Padre Nuestro, ¿no? Sí, así es. Y lo aclara de una manera muy directa y sencilla. Y es muy fácil de entender cada frase del Padre Nuestro. Exacto. Y me ha encantado. Pues me alegro mucho, me ¿no? Me ha encantado ese libro. Busco siempre en mis libros, pues busco siempre esos 4 principios que desde el principio que empecé a escribir hace ya más de 20 años: claridad, brevedad, sencillez y profundidad. Bueno, lo he dicho yo todo, ¿no? Sí. Entonces, sí, es así. Entonces recuerdo de que mi madre, cuando leyó el primer libro, dijo, me lo he leído, y me dijo contentísima, y lo he entendido todo. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, la sencillez no está reñida, o sencillez no es sinónimo de escasa calidad, ¿no? Eso es. La grandeza de las cosas sencillas, ¿no? Pues es muy notoria y reconocida. El Evangelio de Juan, por ejemplo, es el que tiene su construcción literaria más fácil, más sencilla, las frases más cortas, ¿no? Muchas frases copulativas y breves, y un lenguaje muy sencillo. Y sin embargo, la profundidad que tiene el Evangelio, según todos los expertos, ¿no? supera a la de los sinópticos, ¿no? No obstante ser el lenguaje de los otros 3 evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, un lenguaje más elaborado, más intelectual. Pero el caso es este, ¿no? Así que me alegro, gracias que hayas tomado también tu tiempito para leer un poco de mi libro, ¿no? Sí. Y yo me alegro de que te haya sentido así instruido, ¿no? Sí, y es incomparable el momento de sentarte en un sitio donde no tienes otra preocupación que abrir el libro y empezar a leer. Y si hay algo que se escapa, volver atrás y repasarlo de nuevo y enriquecerte con ese estudio. Efectivamente. Eso es lo que nos permite el libro, y también con portaminas, ¿no? Puedes escribir, garabatear, poner notas personales, apropiarnos del libro, hacerlo nuestro, ¿no? Sí. Hacer nuestro su contenido, ¿no? Porque si lo hemos comprado o nos lo han regalado, ya es nuestro, ¿no? Pero el que tengamos un libro en casa no significa que su contenido esté ya en nuestra cabeza o en nuestro corazón, ¿vale? Entonces por eso tenemos que trabajarlo. Y los libros cristianos, pues debemos leerlo, ¿no? De este tipo de libros debemos leerlo con dedicación, lápiz en mano, para ir anotando pues cositas, ¿no? Que me han gustado. Pues mira, el libro este de los 10, de los montes escogidos, ¿no? Sí. La semana pasada llego a la iglesia, al culto, y me dice un hermano, Treino, de Orihuela, pero que está viviendo en Torrevieja, dice, oye, me ha sorprendido mucho el libro. Sí. Y tu capacidad a ti, es que yo no pensaba que tú supieras tanto, ¿no? Dice, porque es que se te ve tan normal, ¿no? Pero me ha sorprendido más, qué conocimiento total que me ha comprado otro, ¿no? El primero de Pablo, dice. Y entonces pues el hombre se deshacía en reconocimientos, y porque es que le había impactado el contenido del libro, había aprendido cosas que él no imaginaba, ¿no? Pues bien, hace cuestión de un mes me llama una pastora del norte de España, Félix, mira, quiero darte las gracias por tu libro de Montes Escogidos, porque es que me ha encantado. Dice, no solamente es que me ha hecho mucho bien, sino que me ha tocado, me ha emocionado, ¿no? Wow. Y ayer, pues por la tarde, recibo un correo electrónico de una pastora llamada Jessica, de Chile, diciéndome que le habían facilitado mi dirección
y me escribía por causa de los estudios del libro Montes Escogidos, que le habían facilitado uno y lo había impartido en su iglesia y le había gustado mucho. Qué bonito. ¿No? Entonces me pedía a los demás. Bueno, nada, se lo voy a enviar también por electrónico. Y entonces, pues, sí. Eso es... hay gente que cuando leen esos libros sacan bendiciones y se sienten bendecidos y quieren bendecir a otros. Sí. Este es mi privilegio, ¿no? Pues que haya una pastora en el norte de España que también está impartiendo esto en la escuela, en la iglesia, en la escuela dominicana, y que haya otra pastora en Chile, que por ejemplo lo han pedido también de Argentina y de Honduras y de los Estados Unidos y de Colombia y de Bolivia, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que se vaya multiplicando estas ideas. Por tanto, a Dios la gracia que nos permite pues disponer de estas cosas, ¿no? Los evangélicos, como he dicho al principio, somos gente del libro, somos lectores, somos estudiantes de las Escrituras. Y por eso dentro del protestantismo, las escuelas, el desarrollo de las escuelas y de las universidades fue siempre más notorio que en el campo católico, ¿no? Mientras que los católicos se guiaron mucho por la pintura y la escultura, eso pues está prohibido, no se veía con muy buenos ojos. En el campo protestante, los protestantes se dedicaron más bien a la música y a la teología. Entonces elaboraron una teología y una música, en fin, Juan Sebastián Bach, Beethoven, Mozart y toda esa gente que salieron de, que fueron saliendo de ahí, pues fue algo sorprendente, ¿no? El nivel de la música en los países protestantes, ¿no? Qué bien, qué bueno. Y eso como consecuencia de la educación cristiana, de la educación teológica. Por tanto, hoy en nuestra universidad, una universidad española, tenemos, no sé, una o dos universidades entre las 100 primeras, ¿no? Sí. Los ingleses, los americanos, los alemanes tienen una cantidad de universidades con unos medios para el desarrollo y el estudio que es tremendo, ¿no? En esto, y a esto se debe, pues eso, la ética protestante también, en buena parte, causante de todo esto, y también pues esa pasión por el estudio que se inspira en las Escrituras. Que esto viene de más atrás, porque los judíos, el pueblo judío, entre los judíos apenas habían analfabetos. Y estoy hablando de los judíos antiguos, porque una de las obligaciones que tenían los padres era instruir a sus hijos en la ley. Claro. Entonces tenían que conocer la ley de memoria, pero también tenían que saber leer y la leían en sus hogares, lo que en las sinagogas. Atala a tu cuello, ¿no? Efectivamente. Por eso había que escribir. Exacto, la filatelia, la famosa filatelia, en la cabeza, en la frente, en el brazo y demás. Claro. Por tanto, el nivel de alfabetización en el judío era inmensamente superior al de los griegos filósofos, al de los romanos conquistadores y al de los fenicios y cartagineses comerciantes, ¿no? Sí. Y todo eso debido al libro de Dios, a la Biblia. La Biblia. A este libro. Entonces, pues, en fin, que nosotros sigamos también por esa línea y la línea del esfuerzo, de la dedicación, de la pasión, y no la línea de la comodidad, donde pues eso, al final todo esto se arruinará. Yo creo que para un cristiano no debe pasar un día sin leer la Biblia, aunque sea una porción, aunque sea un capítulo, aunque sea un versículo. Algo. Sí, en nuestros cines tenemos dejar. muchos calendarios así de hojas diarias, ¿no? De una porción bíblica para cada día y demás. Pues bien, pero el objetivo de hoy era hablar del Padre Ciertamente, Nuestro, ¿no? Ciertamente. Nos hemos ido por los cerros de Buda. No, pero también aprendemos aquí ahí. Estoy yo como que umbral, ¿no? Para comprar. Y yo ni de aquí a hablar de mi libro. Hablar de mi libro. No, para comprar vino fue de otro talante. De otro talante, exacto. Sí, pero hoy es súper interesante el Decálogo y el Padre Nuestro, que es de lo que vamos a tratar, que a mí me ha sorprendido mucho al abrir el correo y ver ese paralelismo, ¿no? Efectivamente. Porque hay un paralelismo
Entre el muy Decálogo notorio y el Padre Nuestro. Entre el Decálogo y el Nuevo Testamento, y con frecuencia pues no se ha reparado en esto, ¿no? Uh-huh. Pero está ahí, ¿no? Y casi es palabra por palabra, mandamiento por mandamiento, ¿no? Entonces, el Decálogo, lo primero que tenemos que decir es que Decálogo y Padre Nuestro, nosotros estamos tratando el Decálogo y el sí. Padre Nuestro lo tratamos la semana pasada, sí. a prisa, podríamos habernos quedado para hoy también un poquito, pero no importa. Uh-huh. Decálogo y Padre Nuestro, y el mandamiento y oración constituyen en la Biblia palabra y respuesta. Un diálogo permanente entre Dios y hombre. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro tiene su correspondencia en el Decálogo. Y esto es muy sorprendente. Cada uh-huh. petición es a la vez una pregunta al Padre. ¿Qué quieres que hagamos en esta situación concreta? ¿Cómo debemos proceder? ¿No? Por eso no existe mandamiento sin oración, ni existe oración sin mandamiento. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Pues bien, vamos a ver ahora ese paralelismo que hay entre el Decálogo y el Padre Nuestro. Uh-huh. Empezamos con el Padre Nuestro. Decimos Padre Nuestro. Sí. Así comenzamos, ¿no? ¿Cómo comienza el primer mandamiento? La parte yo soy Jehová tu Dios, uh-huh. que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Pero comienza diciendo yo soy Jehová tu Dios. Este tú es un tú colectivo, personal, pero también colectivo. Cuando decimos Padre Nuestro, en el tú está el pueblo. Cuando decimos Padre Nuestro, la oración es también colectiva. Sí. Integra a la comunidad. ¿Vale? Dios es un Dios de comunidad, Dios uh-huh. es un Dios de pueblo, uh-huh. Dios no es un Dios de individualidades. El cristiano no debe entenderse a sí mismo nunca como un gladiador, ni como el famoso llanero solitario, iba por el desierto de Texas, ¿no? del oeste americano con sus pistolas y el solitario y su caballo y su perro. No. El cristiano ni llanero solitario ni gladiador. El cristiano forma parte de un pueblo, uh-huh. de una comunidad. Por eso hablamos de esta manera. Y fíjate bien que en el Antiguo Testamento, en el mandamiento, yo soy Jehová. Sí. Y este nombre es una promesa divina. Uh-huh. Encierra una promesa divina de ayuda. Cuando Dios dice, yo soy Jehová, está diciendo el nombre de Jehová, lo traducen los judíos también por el yo estoy ahí para ti. Uh-huh. Yo estoy cerca de ti y estoy activo en tu salvación. En mi poder puedes confiar, yo no dejo a nadie en la estacada. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, ¿no? Eso es lo que significa Jehová. ¿Qué es lo que significa también el nombre Jesús? Dios es salvación. Y pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová es también el Salvador. Jesús es el Salvador. Pues bien, a este Jehová corresponde el nombre de Padre. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo nos presenta Jesús a este Dios? Como Padre. Y de este Padre, la palabra en griego aquí es pater, ¿no? La equivalencia castellana es perfecta, Padre. De la palabra pater procede patrón. Y el patrón, uh-huh. pues, es la regla, la referencia. Sí. Dios es nuestra referencia, nuestro pater, nuestro patrón, nuestra referencia para vivir. Dios se nos presenta aquí también, pues, en el Padre Nuestro como referencia, y se nos presenta como el Dios cercano, el Dios que quiere una relación con nosotros, una relación, pues, de padre a hijos. Jesús dice que nosotros debemos llamarle Abba. El apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios nos guía a llamarle Abba. Abba significa literalmente papá. No papaíto, uh-huh. diminutivo de papá, sino papá. De una manera cariñosa, exacto, ¿no? O cercana. Exacto, es la manera de infantil confianza. Eso es. Esa es la palabra. El niño cuando al principio le llama a su padre papá. Después más tarde le llamaría padre, ¿no? Uh-huh. Aunque eso ya tampoco se lleva también, pero le decimos papá. Yo siempre dije mi padre papá. Y mi primo le dijo, sí. Una vez a su... bueno, le habló a mi tío de usted y mi tío casi le pega. yo soy tu tío. Conmigo tienes que tener confianza. Y él a su padre siempre llamaba padre, nunca papá, ¿no? Porque confianza.
Ajá. Dios quiere que tengamos confianza. Fíjate, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Sí. De nada. Y en el Antiguo Testamento pues hay un texto que dice, porque no te harás imagen, porque el día que viste a Dios no viste nada. El día que Dios te dio la ley tú no viste nada. Absolutamente nada, ¿no? Que te pudiera sugerir la idea de una imagen. No te harás imagen. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios está en los cielos, no lo hemos visto. A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué imagen nos vamos a hacer? La única imagen que Dios nos da es la de su Hijo Jesucristo, encarnado, hecho hombre. Pero no debemos poner nuestra visión en la carne de Jesús, en la humanidad de Jesús, en el cuerpo de Jesús. Debemos poner la visión en el interior de Jesús, en sus valores morales y espirituales. En el tercer mandamiento se dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Sí. Está claro, no tomarás el nombre de Dios en vano. La primera petición del Padre Nuestro, siguiendo también en su orden de exposición, dice, santificado sea tu nombre. Fíjate, ¿eh? Sí. Donde vemos la correspondencia exacta, ¿no? No tomarás el nombre en vano, santificado sea tu nombre. Lo mismo que se nos enseña en el Decálogo, tiene su correspondencia perfecta en el Padre Nuestro. Y esto es también pues algo maravilloso. ¿Cómo invoco a Dios? Por su nombre. Y al invocarlo, tendré en cuenta de no usarlo en vano. Que hoy no se cumple mucho eso. Hoy no se cumple hoy esto. En día, ¿no? Hoy no santificamos el nombre de Dios, pero en la iglesia sí tenemos que santificarlo. Nosotros sí estamos en el mundo para santificar ese nombre, y así somos en este mundo pues una luz profética que anuncia pues en fin, otras verdades, otras realidades que el mundo hoy no quiere tener en cuenta, pero quizá Dios concede oportunidades a las personas y a los pueblos, y es posible que haya un resurgir espiritual o religioso, como se quiera, que haga que los hombres y las mujeres vuelvan sus ojos a Dios. El cuarto mandamiento dice, el séptimo día descansarás. Sí. 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Pues bien, también el Padre Nuestro encierra este descanso divino, cuando se dice, venga tu reino. Venga tu reino. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y el 11, pues se nos habla del descanso divino. Ese descanso divino que llegará a nosotros con la plenitud del reino de Dios. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entrar en el reposo eterno. O sea, sigamos fielmente a Dios para poder llegar hasta el final, ¿no? Bien. Venga tu reino. ¿Dónde está hoy el reino de Dios? Pues está allí donde Dios gobierna en un corazón humano. ¿Cómo nos describe Jesús el reino de Dios? Pues lo describe de una manera magistral por medio de las bienaventuranzas. Ahí pues se nos habla de la bienaventuranza de la misericordia, la bienaventuranza de la humildad, la bienaventuranza de la paz. Ese es el reino de Dios. Dios está ahí donde el hombre es humilde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Vale? Donde hay un humilde en Dios, ahí está Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El reino de Dios está ahí donde el hombre y la mujer se sienten consolados con la idea de Dios y también con la comunión con Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El reino de Dios está ahí donde los hombres son capaces los hombres y las mujeres son capaces de renunciar a sus derechos o de defender sus derechos sin tirar piedras, sin insultar, sin hacer daño a nadie. Ahí está el reino de Dios, ahí está Dios
gobernando en los corazones. Cuando los hombres son humildes y las mujeres son humildes, son mansos, son misericordiosos, son pacificadores, por causa de Dios, ahí está el reino de Dios, porque esto es lo que vamos a encontrar en el reino de los cielos. Y ya está ese reino en nosotros, ya está en parte aquí, pero no todavía en plenitud. Ya es una realidad, porque con la vida de Cristo el reino de los cielos llegó a nosotros, pero todavía no está en plenitud, porque tenemos las debilidades, el lastre de las debilidades de la carne y este mundo imperfecto, ¿no? Que a todas luces pues dice que esto no es lo que debería ser. Claro. Y que esto no es el reino de Dios, ¿no? Pero sí, por tanto, venga tu reino, tiene que ver con ese sábado de descanso, porque en el reino de Dios vamos a descansar de muchas cosas. Y, en fin, los textos bíblicos de Hebreos pues nos hablan de ese descanso divino que está reservado para todo aquel que cree en Cristo. La sucesión generacional de los padres, honra a tu padre y a tu madre. Después encontramos su correspondencia en esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Vale? Y en esta voluntad está incluida pues esa sucesión generacional, la honra de padres y madres. El sexto mandamiento nos dice, no matarás. Sí. Pero esa es la versión negativa del mandamiento. Sí. De hecho, el no ya es una frase pues afirmativa, pero negativa, ¿no? Con un no delante, ¿no? Pero este mandamiento tiene también, ya en el Antiguo Testamento, una versión positiva. Implica, encierra, comprende también una versión significa. No significa simplemente no mates a tu prójimo, no le quites la vida. Significa también potencia su vida. Hazle el bien. Ayúdale. No seas indiferente a sus necesidades. Eso es lo que dice este mandamiento, no matarás, que procura no solamente la preservación de la vida y ya está, sino también su desarrollo. Esto es precioso. Eso sí. Muy bonito. Y es que no lo hacemos siempre así, porque a veces vamos a África, ponemos ahí un montón de vacunas, un montón de medicamentos, y ya está. Y ya está. O vamos a Afganistán, se hace la guerra unida, se hace la guerra para limpiar de terroristas aquello, y después ya está. Ya está. ¿Y dónde está la ayuda para restaurar esas ciudades derruidas? Claro. ¿Dónde está la ayuda para hacer que ese pueblo pueda aprender, pueda tener su formación profesional, puedan aprender oficios, puedan sacar sus productos al extranjero, puedan desarrollar su economía? No está. No está. Entonces, vale, los preservamos de opresores. Y ya está. No, ya no es, porque después viene Bin Laden. Después viene Bin Laden y compañía. Entonces hay que ser prudente. Hay que ser prudente y procurar no solamente no matar, sino decir, te voy a ayudar. ¿Qué hago? ¿Qué necesitas para tu desarrollo? Pues mira, yo produzco lechugas. Pues vale, venga, pues yo te voy a comprar la lechuga. Prodúceme 1 millón de lechugas. ¿Y a cambio qué quieres? Pues yo me gustaría, pues, no sé, comprarte esto o lo otro. Maquinaria, calzado, lo que fuera. Sí. El no matarás implica que el ser humano en su versión positiva implica pues el desarrollo de la vida humana en toda su dimensión. A esto se corresponde perfectamente con la petición del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí. Tenemos la vida, pero si pasamos hambre, ¿qué pasa con la vida? Claro, necesitamos el sustento. Necesitamos el sustento diario, que es lo que va a facilitar el desarrollo de nuestra vida. Porque si tenemos la vida y no damos pan, es una forma de matar. Claro. Matar de hambre, se dice, literalmente. Y es así. Entonces, tenemos también que procurar esta consecuencia, ser coherentes, ¿no?, con estos postulados bíblicos, y vemos pues eso, esa correspondencia perfecta. Después dicen, no cometerás adulterio, es decir, no destruirás a la familia. Porque el mandamiento no cometerás adulterio no significa simplemente que no te vayas con otra mujer o no te vayas con otro hombre, casado o no casado.
El matrimonio este mandamiento va encaminado a preservar también la vida que nacerá de esa nueva forma de vida de dos en comunión, ¿no? Y esa forma de vida son los hijos. Un mandamiento que se desatiende por completo. Los divorcios de hoy, ¿quiénes piensan en los hijos? Muchos divorcios se consuman porque no se piensa en los hijos. Uh-huh. Si se pensara en el derecho que tienen los hijos a vivir en su hogar, entre sus padres, pues, en fin, el mundo iría de otra manera. Sí. Lamentablemente tenemos ahí el caso de un divorcio, no juzgamos, pero un divorcio que lleva ya pues arrastrando 20 años o 25 años, o 23 años lleva ese divorcio, y resulta de que está ocupando ese divorcio desde hace semanas los programas de televisión, uh-huh, donde se hablan de todo lo que afecta a esa pareja. Estoy hablando de Rocío sí, Carrasco, ¿no? Y Antonio David, ¿no? Uh-huh. Fíjate. Sí. Pero es que muchos divorcios continúan así también, ¿no? Los hijos, ¿qué están los hijos? Bueno, los hijos están destrozados. Claro, han sido totalmente afectados. Sí. Afectados por todo eso. Uh-huh. Eso resulta de que llevan años sin ver a su madre. Uh-huh. Porque la madre no está en condiciones para recibirlo, o porque el padre, no sabemos, sí, no vamos a juzgar, pero esta es la realidad, esa es la triste realidad. Uh-huh. Unos niños que cuando con frecuencia se producen los divorcios, o pierden a un padre o pierden a una madre. Sí. Y entonces pues y nunca más tendrán el gozo y la alegría de decir mi padre y mi madre están en casa. Claro. Y se aman, ¿no? Entonces, cuidado con los divorcios. Prima por encima el deseo de los padres. Aunque quieran el bien de sus hijos, por supuesto. Pero también está primando, pero cuidado, el derecho de los hijos. Uh-huh. Y si es que no puedo vivir con este hombre, pues inténtalo, ya sabes, pues procura no ser tan violento, o procura vivir de otra manera. Uh-huh. Entre los dos llegar a un mínimo de respeto que hace posible la convivencia, al objeto de que los niños no tengan que perder a un padre o pierdan a una madre. Sí. Yo creo que cambiaría mucho el panorama si introdujésemos en el matrimonio a Dios. Exacto, por supuesto. Y Dios dice, no cometerás adulterio. Con este fin, quiere proteger la vida familiar. La vida de la pareja y la vida que nacerá de esa pareja, los hijos. ¿Vale? Sí. Y lamentablemente, pues esto no sé hasta qué extremo lo tiene. ¿Sabe, Félix, que han habido años donde se han hecho estadísticas en donde han sido más los divorcios que las bodas? Sí, ¿no? Y esto es algo terrible, terrible, porque, en fin, no se piensa en los hijos, ¿vale? Bien, Pepi, ¿de cuánto tiempo disponemos? Habíamos empezado pues, sí, hasta en punto. Hasta en punto, ¿no? Sí. Muy bien. Bien, pues después tenemos el mandamiento que dice, bueno, a este mandamiento, no cometerás adulterio, corresponde, la familia corresponde, el perdónanos nuestras deudas. Sí. ¿Dónde aprendemos a perdonar? ¿Cuál es el primer espacio donde aprendemos a perdonar y a ser perdonados? En la familia. Claro. Porque es donde la relación es más estrecha y más constante. Entonces, la familia es francamente un laboratorio maravilloso de ejercitar, para ejercitar todas estas virtudes, perdonar y ser perdonados. No cometerás adulterio, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y después nos quedan los mandamientos que dicen, no hurtarás, y no dirás falso testimonio ni mentirás. No hurtarás. Está diciendo aquí, no nos metas en tentación. Uh-huh. No hurtarás no es solamente no te llevarás algo de una tienda. No. La idea de hurtar ahí está relacionada en primer lugar con el secuestro de personas libres. ¿Sí? No privarás a una persona de su libertad. Uh-huh. El ciudadano libre no podía ser secuestrado. El esclavo ajeno podría serlo, el esclavo extranjero podría serlo, pero no se le aplicaba este mandamiento. Uh-huh. Se le aplicaba el último, que decía, no codiciarás al esclavo ajeno, ni su buey, ni su casa, ni su esclavo, ni nada. Porque el esclavo era considerado como posesión, o sea, no tenía libertad, era considerado como posesión del
y de la persona libre, del ciudadano libre. Pero ese mandamiento en concreto va dedicado al ciudadano libre. Sí. Es lo que estamos viendo aquí. Francamente, este mandamiento yo no lo entiendo, ¿no? Se está contraviniendo de una manera lamentable. No hurtarás. Estas casas con luces de neón, de colores, por nuestras carreteras. Uh-huh. ¿Quiénes están ahí adentro? Mujeres de diferentes países del mundo que han venido aquí engañadas y ahora están esclavizadas. Totalmente. No pueden salir, no pueden pasear por la calle, no tienen libertad, han sido privadas de su libertad y están usadas canallescamente para unos negocios impúdicos. Uh-huh. Con esto tiene que ver el mandamiento no hurtarás. Esas personas eran personas libres. En cualquier país latinoamericano, en cualquier país de europeo donde proceden, o de África, eran personas libres y las han esclavizado injustamente. Por tanto, este mandamiento tiene una vigencia total y absoluta. No hurtarás. O sea, cuando José, el hijo de Jacob, está en Egipto, mantiene una conversación con uno de ellos y yo fui hurtado de la tierra de los vivientes, de los hebreos. Sí. Fui hurtado de la tierra. Uh-huh. El mandamiento tiene que ver con la libertad del hombre libre. El apóstol Pablo hace también esta misma interpretación cuando en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos que van del 8 al 11, nos va a recitar, Padre, en perfecto orden, los 10 mandamientos, y en el versículo 10 dice: la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, no cometerás adulterio. Y después dice: para los secuestradores, no hurtarás. Para los mentirosos y perjuros, no dirás falso testimonio ni mentirás. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina, la generalización de la palabra como generaliza el 10º mandamiento, la totalidad, ¿no? de lo que de la posesión del hombre, de las posesiones del hombre libre, ¿no? Interesante. Pablo utiliza aquí la palabra para referirse al mandamiento no hurtarás, lo traduce al griego él con la palabra secuestrará. La ley, el mandamiento, es para los secuestradores. Pues hay un mandamiento que tiene una vigencia tremenda: no nos metas en tentación. Uh-huh. La idea es que es una tentación que podemos perder en ello nuestra libertad y podemos perder en ello lo que somos. Le tenemos que pedir a Dios que no nos meta en tentación y no dirás falso testimonio ni mentirás. Esto se corresponde también con esta no nos metas en tentación, pues puesto que al decir falso testimonio ante un juicio, ¿no? y al mentir, pues francamente destruimos la vida de una persona, ¿no? Y después el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Este sumario, esta declaración sumarial, se corresponde perfectamente también con líbranos del mal. Líbranos del maligno, del malo. Líbranos del mal y del malo, tal como se puede traducir perfectamente esta palabra, ¿no? Poneros en griego. Líbranos del mal, líbranos del malo. Y de la generalidad de la maldad que envuelve en este mundo. Así que vemos esta preciosa correspondencia, porque la codicia es diabólica, ¿no? Porque fue el pecado primero de Satanás, ¿no? Uh-huh. Y también el pecado primigenio del hombre, la codicia. Vio Eva que el árbol era bueno. Sí. Codició la fruta, ¿no? Y el demonio Satanás, pues, vio que Dios estaba muy alto y quiso la gloria de Dios. Escalaré, subiré al cielo y seré tan grande como el Altísimo, dijo, según Isaías, ¿no? Pues bien, esta es la realidad, ¿no? de la correspondencia maravillosa que existe entre los 10 mandamientos y el decálogo. Precioso. Es un detalle que debemos cumplir. Vemos, pues eso, cómo mandamiento y oración van de la mano. Mandamiento y oración van de la mano, y no hay mandamiento sin oración, ni hay oración sin mandamiento. Eso es para tenerlo anotado y no olvidarlo nunca, ¿no? Estos son textos, o sea, los cristianos tenemos que conocer toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Sí.
Pero después, aparte de esto, hay textos que comprenden muchísimas otras verdades. Y esos textos son los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, 1 Corintios 13, ¿no? Y textos así, el Sermón del Monte, de Jesús, Mateo del 5 al 7. Esos textos tenemos que conocerlos de memoria, pero también rumiarlos continuamente, a la vez que vamos también leyendo y apropiándonos de las demás enseñanzas, ¿no? De todo el consejo divino. Pero, como digo, hay algunos textos que son los 10 mandamientos interpretados hoy para nosotros como principios para la libertad, ¿vale? Porque si decimos los mandamientos del Decálogo, no podemos guardarlos con el espíritu de la ley. Claro. ¿Vale? Porque entonces tenemos que guardar toda la ley. y si queremos guardar el sábado como lo guarda porque lo manda la ley y conforme a la ley, pues entonces el sábado tenemos que darnos todos en casita. El que tenga la iglesia a 500 metros no puede ir, porque solamente el sábado los judíos podían dar 800 metros. Vaya. Y el sábado no puede conducir nadie, no podría conducir nadie un coche, porque eso ya es trabajar. En los sábados los judíos estos estrictos ortodoxos en Jerusalén y bueno, en todo Israel, las 5 veces que hemos estado ahí, pues en sábado desde que comienza el Shabbat a las 6 de la tarde del viernes, pues resulta de que los ascensores funcionan automáticamente. No hay que darle al botón. No hay que darle al botón. Tú entras y ya va parando en todo. Exacto, va parando, ¿no? Y entonces, por tanto, no sabaticemos el domingo, nuestro día de descanso, porque no es conveniente hacerlo, ¿vale? Hemos sido liberados de la ley, como vivimos ya. Amén. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero sí, estos principios, estos textos, ¿no? Que están ratificados por el Nuevo Testamento, debemos observar y siendo tan porque lo bueno los 10 mandamientos tienen también una función mnemotécnica. Son 10. ¿Por qué son 10? Entre otras cosas. ¿Por qué? ¿Por los dedos de la mano? Por los dedos de la mano. ¿Para memorizarlo? Memorizarlo más fácilmente. Una tabla y otra tabla, suman 10, ¿no? Y entonces resulta de una función mnemotécnica. Claro, sí, qué interesante lo que nos contaba Félix fuera de micrófono, lo que hacen los judíos todos los años. Es el campeonato de memorización bíblica. Madre mía. Recuerda, y nosotros pues tenemos también que aprender de memoria y para después poder rumiar en nuestras camas o cuando estemos en el hospital o en algún lugar donde no podamos leer la Biblia. Y te pones a pensar, oye, qué bien te hace, recita, el Señor es mi pastor, nada me falta. Sí. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, soltará mi alma. Como te hablaba, ¿no? De Juan 1:1, el texto que a mí me encanta, ¿no? Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero hay tanta intensidad teológica y de pensamiento en estos textos que la verdad constituyen para nosotros un tremendo privilegio conocerlos de memoria, ¿vale? Vamos a memorizar estas palabras y después las iremos rumiando, las traeremos a nuestra memoria. Y mientras que vamos, pues no sé, en un viaje o en coche o en autobús o en tren, pues en lugar de pensar tonterías, tenemos esto que nos limpia la mente y que nos ayuda a estar en comunión con Dios. Qué hermoso. ¿Sabe? Me estaba acordando de un libro que leí de El hombre celestial, no sé si lo conoce. No lo conoce, con ese título no. El hombre celestial, sí, el hermano Jung se llama. Porque es autobiográfico, no sé si pero es biografía de, no recuerdo bien de qué años, pero era chino y bajo el régimen en China se convirtió este hombre y una de las cosas que hacía era memorizar, porque estaba prohibida la Biblia. Claro, efectivamente. Memorizaba capítulos, versículos y se iba a cientos de kilómetros de su pueblo a recitar la Biblia y la gente se convertía de una manera impresionante, simplemente estudiando la Biblia y memorizándola y solo recitaba, no predicaba.
solo recitaba la Biblia. El hermano Jun, el hombre celestial. Y bueno, hubo un avivamiento en ese entonces. Maravilloso. Hermoso, precioso. Y me estaba acordando de eso, de lo de memorizar la muy Biblia. bonito, eso habría que llevarlo al cine también, ¿no? Pues sí, estaría muy bien. De hecho, hay una película de estas apocalípticas, ¿no? Fea, de destrucción total, que la hace, vamos a ver, un famoso actor negro que es evangélico, pertenece a las Asambleas de Dios. Denzel Washington, exacto, okay. ¿No? Y entonces ahí pues la clave es buscar un libro. Los malos quieren encontrar el libro para destruirlo. El libro de Eli. El libro de Eli. Sí. Y parece que el libro es la Biblia. Sí. Y entonces le preguntaron y finalmente el libro desaparece y le preguntan, bueno, pero ¿dónde está el libro? Y dice, no lo tienes, no lo veo. Y dice, ¿dónde está? Aquí. Ahí en la cabeza. Lo había memorizado entero. Para que no se perdiera, porque estaba amenazado. Estaba amenazado, efectivamente, ¿no? Qué buena película, el libro de Eli. El libro de Eli. Pues bien, eso tenemos que hacer. Hay mucha virtud en memorizar textos bíblicos. Y entonces algunos decían, pues, esto es como sacar agua de un pozo con una canasta. Sí. Y la hermana respondió sabiamente, bueno, pues mire, cuando llega arriba no está llena de agua, por lo menos se limpia, ¿no? Pues un poquito también. Los textos bíblicos de nuestra mente limpian nuestra mente y necesitamos de esa memorización y retención de la palabra en nuestra mente, porque la palabra es una fuerza creadora. La palabra de Dios es creadora, es creativa, y de sus virtudes todavía no hemos agotado la riqueza de sus virtudes. Sí. Pues bien, querida Pepi, muchas gracias, ¿no? Estamos llegando, yo creo que al final, por mi reloj. Sí, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero antes de marcharnos, pues agradecer a todos los que están ahí en sintonía con nosotros, también a través de nuestro canal YouTube, que por cierto, Joana nos decía, wow, qué hermoso lo que se está compartiendo. Gloria a Dios. Así que le mandamos un saludo y un abrazo a Joana, no sé desde dónde nos está viendo, pero es a través de YouTube o donde se encuentra ella. Un saludo, Joana, que Dios te bendiga. Hay un abrazo y recuerden que en vivo y en directo cada jueves a las 6 de la tarde tenemos Libros que Inspiran. Así es. Y somos tan enriquecidos con todo esto. Y los que tengan interés en adquirirlo, pues simplemente llamando aquí o a mi teléfono personal 679-286493, pues se lo enviamos por correo. Sin ningún problema. Y ahí está recomendadísimo ese Padre Nuestro. Sí. Y bueno, todos los libros de Pablo. Bueno, ¿para qué voy a hablar yo? Todos. Pero sobre todo estos libros, ¿no? El Padre Nuestro, la oración sacerdotal de Jesús, los 10 mandamientos, son textos que no pueden faltar en casa ni en la vida de los cristianos, ¿no? Porque es la base, la esencia de nuestra fe. Y doy fe de que se aprende muchísimo. Muchas gracias. Se aprende mucho leyendo estos libros porque tienen base bíblica y porque el estudio es exhaustivo y me encanta, me engancha. Como te digo, solo base bíblica. Me he propuesto no meter nada de filosofía, sino que la Biblia hable de sí misma, ¿no? Perfecto, desde Chile nos escucha y nos ve Joana y con ello nos despedimos. Desde Joana, Chile. Pues, muchísimas gracias, querido Pastor Félix González. Recuerden que en nuestro canal YouTube se quedan reflejados estos programas y hasta la semana que viene, si Dios quiere, nos permite. Claro que sí. Estaremos aquí. Estaremos aquí si Dios quiere. ¿Vale? Fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.